¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que bien. Recuerden que pueden comentar, dar like y suscribirse al canal para apoyarme, también seguir al usuario de Wattpad de la historia que estará en la descripción. Ahora sin nada más que decir, empecemos con el video. Se podía observar un pasillo completamente lleno de cadáveres de varios yakuzas mientras un sujeto bebía tranquilamente su té en una pequeña mesa. 2. Compres. Ya es hora, dijo el mago mientras observaba su reloj de bolsillo. El sujeto se levantó de su asiento para después tocar los objetivos y comprimirlo como canicas. Una vez terminada esa acción, una especie de humo morado empezó a surgir al lado de este sujeto. Compres. ¿Cómo le fue? Preguntó el mago mientras guardaba su reloj en su traje. Del humo salió un peliblanco con su tan característica máscara de conejo, la cual estaba en un estado deplorable. Deku. Fue un éxito, respondió el peliblanco con tranquilidad. Compres. ¿Chisaki se dio cuenta que ayudó al joven Mirio? Preguntó el mago con curiosidad. Deku. Es demasiado ingenuo para sospechar eso, respondió el peliblanco con tranquilidad. Compres. Ya veo, dijo el sujeto con tranquilidad. Deku. Veo que hiciste excelente tu parte del trabajo, comentó el peliblanco al notar las grandes cantidades de cuerpos tirados en el pasillo. Era de esperar de un gran mago, halagó el peliblanco a su compañero. Compres. Gracias por sus palabras, jefe, agradeció amablemente el sujeto. Deku. No hay de qué, contestó el peliblanco para empezar a caminar por el largo pasillo con tranquilidad. Compres. ¿Y cómo se encuentra la señora Tomoko y la pequeña Eri? Preguntó el mago a su superior mientras lo seguía. Deku. Puedo decir que Tomoko se está tomando el embarazo con tranquilidad y eso me agrada, mientras que Eri está emocionada sobre la idea de tener una hermanita, respondió el peliblanco con tranquilidad. Compres. ¿No que la señora Tomoko va para el segundo mes de embarazo? Preguntó confundido por lo que dijo su jefe. Eso significa que aún no sabe qué sexo tiene el bebé, explicó el mago con confusión. Deku. Estás en correcto, Compres, y no te equivocas en nada. La cosa es que Eri desea tanto una hermanita que piensa solo en eso, contestó el peliblanco a su acompañante con una breve explicación. Compres. Eso explica todo, dijo el mago con tranquilidad. Deku. Oye Compres, llamo al mago. Compres. Sí, contestó con simpleza el mago. Deku. Tú nunca pudiste tener un hijo, ¿verdad? Preguntó el peliblanco a su acompañante. El mago al escuchar esa pregunta se detuvo. Compres. Esa fue una pregunta muy personal, jefe, comentó el mago para luego mirar con seriedad al peliblanco, pero tiene razón, no pude tener un hijo por desgracia, respondió mago con un semblante triste, pero no era visible por su máscara. Deku. Lo siento por preguntarte sobre ese tema, se disculpó amablemente el peliblanco. Compres. Lo perdono, jefe, contestó el mago con calma. Deku se volteó para seguir con su caminata, pero un comentario lo hizo detenerse de nuevo. Compres. Pero no me siento triste, ya que encontré a alguien que la consideró como una hija, decía para después caminar. Deku. ¿Es casual, verdad? Preguntó el peliblanco para seguir con su caminata. Compres. Así es, respondió con un claro tono de voz alegre, es una gran chica que quiere sobresalir del resto y eso me agrada, comentó el mago con una sonrisa no visible. Deku. ¿Ella sabe que la ves como una hija? Preguntó el peliblanco con curiosidad sobre el tema de conversación. Compres. Yo creo que sí, respondió con simpleza el mago. Deku. Es bueno escuchar eso, dijo el peliblanco con una pequeña sonrisa en su rostro. Pero de pronto se empieza a escuchar un pitido por el lugar. Compres. Diga, contestó el mago por el comunicador que poseía en la oreja. Suneater. Habla Tamaki, dijo el joven con un tono de voz que emitía preocupación. Compres. ¿Qué sucede, Tamaki? Preguntó con curiosidad el mago por el actuar del joven. Suneater. Se trata de Duise, respondió el joven con un tono desesperado. Compres. ¿Qué le está sucediendo a Duise? Preguntó el mago con preocupación. Esa pregunta le llamó la atención al peliblanco. Suneater. Está perdiendo demasiada sangre, respondió el joven con miedo. No puedo curarlo con mi kit de emergencia, informó el joven por la llamada. Compres. En una escala del 1 a 10, ¿cuánto es el daño? Preguntó el mago con preocupación alertando al peliblanco. Suneater. Es un 10, respondió el joven alterado, ya que estaba haciendo todo lo posible para sanar a su compañero. Deku. ¿Cuánto dijo? Preguntó el peliblanco al mago con seriedad. Compres dirigió la mirada a su superior para contestarle. Compres.
10, respondió el mago haciendo que el peliblanco abriera los ojos como platos. Deku, rastrea su ubicación, tenemos que ir lo más rápido posible, ordenó el peliblanco con seriedad. Compres. De acuerdo, contestó el mago. Pero justo cuando iba a rastrear la ubicación de Tamaki, se escucha otra voz en la llamada. Luise. Hola, ¿me escuchan? Preguntó una voz débil pero no perdía su sentido del humor. El peliblanco al escuchar esa voz, le quitó el comunicador a Compres para contestar. Deku. Luise, no te esfuerces, vamos en camino, avisó el peliblanco a su amigo. 1. Luise. ¿Jefecito es usted? Preguntó desorientado el hombre. Deku. Soy yo, Luise, respondió el peliblanco con preocupación por el estado de su amigo. Luise. Me alegra que usted fuera el último con quien conversara, comentó el villano con dificultad. Deku. No digas tonterías, Luise, reclamó el peliblanco a su compañero. Luise. ¿Sabe, jefecito? Esos malditos nos traicionaron, dijo el villano con dificultad. Yo hice todo lo posible para impedirlo, pero esa mocosa me apuñaló por la espalda, explicó el villano para después vomitar sangre. Compres. Faltan 7 minutos para encontrar su ubicación, avisó el mago mientras lo observaba por una especie de holograma. Deku. Mierda, dijo el peliblanco para después seguir con la llamada. Luise, ¿puedes oírme? Preguntó el peliblanco con preocupación. Luise. Perfectamente, respondió para luego vomitar de nuevo. Se podía escuchar de fondo a Tamaki maldecir el sangrado que poseía Luise. Deku. Luise, quiero, pero fue interrumpido. Luise. Jefecito, recuerdo todo, informó el villano. Ese comentario hizo que Deku se colocara serio, ya que no sabía cómo iba a reaccionar el villano al saber que toda su vida en la organización fue una simple manipulación. Luise. Usted asesinó a mi esposa y a mi hija, decía con un tono de voz molesto. Deku. Luise, yo. Pero el villano lo interrumpió. Luise. Pero lo perdono, dijo el villano con dificultad, ya que eso hacen los amigos, se perdonan, decía con un tono de voz cada vez más bajo. 22. Deku quedó en silencio por ese comentario. Compres. 3 minutos, avisó el mago con desesperación. Luise. Sabe, me la pasé muy bien con todos, con ustedes y sobre todo con Spinner, decía el villano mientras pequeñas lágrimas caían de su rostro, y por eso les quiero agradecer por ser mis amigos, dijo el villano para empezar a llorar. 1. Deku. Luise resiste, ordenó el peliblanco con seriedad. Compres. 1 minutos. Gritó el mago. Pero todo se acabó cuando se escuchó el último comentario de Luise. Luise. Y sobre todo por ser mi familia, dijo el villano con una gran sonrisa. 4. Se generó un silencio en el lugar después de esas palabras. Suneater. Lo perdimos, avisó el azabache mientras lloraba por la pérdida de un compañero. 10. Deku cortó la llamada para después devolver el comunicador a Compres. Compres. Señor, dijo preocupado por su superior. Deku se colocó al frente de una muralla para después empezarla a golpear como un maniático, destruyéndola toda mientras gritaba de impotencia. Estuvo unos segundos así para después dar un largo suspiro para calmarse. Deku. Compres, ve a recoger el cuerpo de Luise, ordenó el peliblanco mientras sacaba una especie de brújula de su traje. Yo tengo que terminar algo que deje incompleto, avisó el peliblanco para luego desaparecer en un portal morado a una gran velocidad. Compres solo obedeció para después irse caminando hacia la ubicación de Tamaki. Pasillo del este. Se podía observar a una joven rubia correr con todas sus fuerzas mientras sostenía un cuchillo ensangrentado. Toga. Debo de encontrar a los héroes lo más rápido posible para avisarles sobre los otros planes de Deku, decía la joven con cansancio, ya que poseía algunos cortes no mortales en todo su cuerpo. Cada paso que daba se sentía como el último y eso le generaba a la joven intranquilidad. Toga. Puedo escuchar las sirenas de los oficiales cerca, dijo la joven con una sonrisa victoriosa. Se podía ver que adelante había una escotilla secreta para salir a la superficie. Toga. Ya falta poco, pero justo cuando pronunció eso, de reojo vio como una nube de color morado apareció a una gran velocidad a su costado. Deku. Te encontré, dijo con un tono de voz nunca antes escuchado mientras salía de la nube. Para ser exactos era como una mezcla de varias voces. Tos. Toga al ver al peliblanco quedó helada de miedo por el aura que emitía el peliblanco, no era la misma que liberaba cuando se enojaba, esta era superior y desconocida. En un cerrar de ojos Toga salió disparada por el pasillo como si fuera una simple piedra que estaba en el camino. Tos. Toga. Escupió un poco de sangre al caer al suelo.
Deku se acercaba hacia la joven a paso lento mientras la rubia se limpiaba su boca por la sangre que escupió. Toga. Debo escapar, decía en su mente la joven mientras observaba con su único ojo cómo se acercaba el sujeto hacia ella, pero ¿por qué no puedo moverme? Se preguntó con terror al ver que su cuerpo temblaba de miedo. Pero de repente siente como le agarran el cabello con fuerza. Toga. Ah. Gritó de dolor la joven por el agarre que tenía Deku sobre ella. Pero Deku ignoraba los gritos de la joven, él estaba más serio de lo normal. De pronto el grito de Toga es silenciado por un fuerte agarre en su cuello, causando que abriera los ojos de terror. Toga. Suéltame, decía con desesperación la joven mientras con el cuchillo que poseía apuñalaba una y otra vez al cuerpo del peliblanco, el cual no reaccionaba. La joven hacía todo lo posible para librarse del agarre antes que empezara a perder su aliento. Toga. Te dije que me soltaras, dijo con esfuerzo para después golpear la máscara de Deku causando que se cayera al suelo. 2. Los ojos de la rubia se abrieron como platos al ver el causante de todo el infierno que pasó en estos últimos días. Toga. Izuku, pronunció con lágrimas en sus ojos al ver que el villano más temido era su novio. Pero este aún mantenía su mirada seria como si fuera un cadáver sin emociones. Toga iba a hablar pero siente que el agarre de su cuello aumentó, dándose cuenta que ahora el peliblanco está usando ambas manos para acabar con su vida. Toga. Izuku. Soy yo, decía mientras apretaba las manos del peliblanco para que la soltara. Toga, pronunció débilmente mientras lloraba. Pero nada, seguía sin hacer caso. De pronto una voz infantil se escucha en el lugar, pero lo raro era que solo el peliblanco la podía oír. Izuku. ¿Qué estás haciendo, Deku? Preguntó el niño mientras lloraba al ver cómo su hermano mayor estaba lastimado a la persona que más quería. La estás lastimado. Gritó el pequeño niño para luego acercarse hacia el dúo, con el objetivo de ayudar a la joven liberarse. 3. Pero sus esfuerzos eran inútiles. Izuku. Le haces daño, Deku. Gritó el pequeño mientras afirmaba el brazo del peliblanco con fuerza. Pero sus acciones no ayudaban en nada, la pobre joven ya estaba perdido el conocimiento. Toga. Izuku, dijo la joven con los ojos llorosos mientras los cerraba. Izuku. Deku, detente. Gritó el niño con miedo. Deku sin esforzarse apretó el cuello de la joven hasta que se escuchó como algo se rompía. 11. Los ojos del pequeño perdieron el color al ver como la persona que más quería caía al suelo sin vida. Deku. Listo, la solté, avisó el peliblanco al pequeño con seriedad. El pequeño niño se arrodilló para luego tocar el rostro de la joven rubia con delicadeza mientras lloraba. Deku lo observaba sin emociones al dúo. Izuku. Dijiste que íbamos a ser héroes, decía mientras tocaba la mejilla de la joven con delicadeza, y íbamos a salvar a todos los necesitados con nuestro poder, dijo para luego voltear a ver al joven peliblanco con lágrimas en los ojos. Deku al ver los ojos del pequeño se sorprendió, ya que no eran rojos, estos eran completamente celeste como si fuera el mismo cielo. Izuku. Pero me metiste. Gritó el niño enojado mientras lágrimas caían de su rostro. Deku. ¿Y qué sucede si te mentí? Preguntó con seriedad haciendo que el niño se sorprendiera. ¿Acaso me ibas a ayudar igual? Volvió a preguntar el peliblanco mientras poco a poco su cabello volvía negro. Tú sabes que si me dejas no podrás ser un héroe, gritó el bicolor mientras afirmaba los hombros del niño. Izuku apretó sus pequeños puños con enojo. Izuku. Esto no es ser héroe, reclamó el niño enojado, solo nos estamos transformando en lo que nos decía mientras sus ojos empezaban a brillar. Un monstruo, dijo el pequeño niño. Deku. Sé que tienes razón, pero recuerda lo que dijo Gran Torino, todos podemos ser héroes a nuestra manera, contestó el joven mientras su cabello se volvía completamente negro. Izuku. Mientes. Gritó enojado el niño para después soltarse del agarre. Nana dijo que los verdaderos héroes son los que salvan a los inocentes, no los que eliminan lo que no les agrada, reclamó el pequeño niño. Deku. Nana no sabe ninguna mierda sobre ser héroe. Gritó enojado el azabache asustando al pequeño niño. Nadie lo sabe y lo que lo saben no pueden reclamar por el miedo de ser criticados, explicó el joven, y por eso nosotros demostraremos que todos podemos cumplir nuestros sueños sin ser criticados, decía mientras extendía la mano al pequeño. 1. Pero un golpe la desvía a la mano del azabache. Izuku. No quiero ser como tú, dijo enojado el niño. Deku. ¿Entonces qué quieres ser? Preguntó el ahora pelinegro. Izuku. No lo sé, respondió en voz baja el pequeño niño. Deku. Entonces ¿por qué reclamas mi forma de mejorar el mundo, si no sabes qué hacer? Preguntó enojado el azabache. Izuku. Te dicen que no lo sé, gritó el niño mientras sus ojos se iluminaban.
Deku. Esta discusión no llegará a ningún lado, dijo el pelinegro mientras recuperaba la postura. Si no quieres ayudarme no te obligaré, informó el azabache al niño que estaba sorprendido por las palabras, pero llegará un momento que gracias a tu inseguridad todos saldremos lastimado, comentó el azabache mientras se volteaba para recoger su máscara de conejo, y ese día te trataré como a mis enemigos, decía mientras levantaba la máscara, como una simple hormiga que está en mi paso, pronunció para observar al pequeño niño sorprendido por las palabras de su hermano mayor. Izuku. Deku yo. Pero fue interrumpido. Deku. Las disculpas no llegan a nada y menos para alguien que no se las merece, comentó el joven, por eso te recomiendo que te ahorres tus palabras y te vayas por un largo tiempo, ordenó el azabache al niño, para que recapacites sobre tus acciones, dijo el peliblanco para después voltearse. El niño quedó quieto ante lo que dijo su figura de hermano mayor, tal vez él tenía razón pero ¿por qué siente que es la mejor opción también? Izuku. De acuerdo, contestó el niño con la cabeza baja para luego desaparecer del lugar. Deku solo soltó un largo suspiro por la pelea de hace poco. Deku. Hoy fue un día demasiado agotador, opinó el azabache mientras se rascaba su cabello con frustración, pero ahora no es momento de pensar eso, ya que ahora tengo otros planes, dijo para observar el cadáver de Toga en el suelo, empezando contigo, comentó el azabache observando a la mujer rubia en el suelo. Con Chisaki. Este se encuentra tirado en el suelo mientras observaba el despejado cielo con tranquilidad. Al parecer no pudiste contra la mocosa, comentó una voz masculina cerca del Yakuza. Kai solo pudo desviar su mirada para observar al sujeto, ya que no podía mover su cuerpo por el abuso de su Kirk. Chisaki. ¿Solo eres tú, Shin?, dijo el castaño para después voltear su mirada de nuevo hacia el cielo. El ahora nombrado Shin se mantenía en silencio mientras se acercaba hacia el castaño. Shin. Veo que sabes lo que te sucederá ahora en adelante, dijo el sujeto mientras abría un maletín. Chisaki. Así es, contestó el castaño con simpleza mientras observaba como unos hermosos pájaros volaban por el despejado cielo. Shin sacó una jeringa del maletín para luego inyectarla en el cuello del castaño. Chisaki hizo una mueca de dolor por el pinchazo de la jeringa. Shin. Listo, avisó el sujeto mientras guardaba la jeringa de vuelta a la maleta. Chisaki. Oye Shin, llamo al sujeto. Shin. Dime, contestó el sujeto con simpleza. Chisaki. Eri está con Deku, ¿verdad? Preguntó el castaño con curiosidad. Shin. Así es, respondió el sujeto, y está viviendo la vida que nunca pudo, informó el villano al Yakuza. Chisaki solo sonrió mientras pequeñas lágrimas caían de su rostro. Chisaki. ¿Crees que fui mal tío para ella? Preguntó el castaño. Shin. Fuiste uno pésimo, pero es agradable ver cómo quisiste cambiar para darle una mejor vida a la niña, respondió el villano mientras sacaba un revólver de su traje. Chisaki. Espero que Deku cuide bien a mi sobrina o si no lo perseguiré por la eternidad, dijo el castaño con una pequeña risita. Shin. Solo te diré que Deku la trata como su hija, informó el villano para después con el pulgar tocar el martillo del revólver para prepararse para disparar. Chisaki. El viejo tenía razón desde el inicio, decía en su mente mientras cerraba los ojos. El diablo le gusta disfrazarse de oveja. En el lugar se escuchó varios balazos, continuamente dando a conocer que lo querían bien muerto. Shin. Espero que en el cielo haya un lugar para ti, dijo el villano para después voltearse y alejarse caminando lentamente. Kai Chisaki. Han pasado 2 días desde el rescate de Eri, el cual fue un éxito. Aunque en ese rescate ambos bandos tuvieron una victoria de diferentes formas, eso no quita el hecho que también tuvieron pérdidas. Pero centrémonos primero en los miembros de Cheshire, estos estaban todos reunidos en una hermosa pradera como si fuera sacada de algún cuento de hadas. Todos los presentes llevaban ropa negra mientras observaba una lápida que estaba al frente de ellos. Kazuo. ¿Por qué esos malditos nos traicionaron? Preguntó una peliosada con un fuerte grito mientras lloraba. ¿Por qué? Volvió a gritar para luego ser consolada por Compres, el cual mantenía su rostro serio. Spinner, me prometiste que íbamos a ir a pescar la próxima semana, decía el lagarto mientras lloraba por la muerte de su mejor amigo, me lo prometiste. Gritó para luego caer de rodillas mientras lloraba. 15. Tamaki. Maldición, pronunció en voz baja el azabache mientras lloraba. Solo esas 3 personas lloraban por la muerte de Duise, los otros se mantenía serio ante la situación. Tales como Rappa, Shin, Compres, Dabi, Gigantomachia, Kurohiri, Power Loader, Aoyama, Edgesot, Mimiki y por último Deku. 4. Tenko no estaba presente porque hace poco fue hospitalizado por la cirugía que tuvo para aumentar su poder. 1. Deku.
Kurohiri, es hora que te los lleves, ordenó el azabache con una mirada sin emociones. Kurohiri, como ordene, contestó para abrir un gran portal para que entrarán todos. Los presentes se empezaron a retirar uno por uno, hasta que solo quedaba Deku. Kurohiri, ¿vendrá?, preguntó el sujeto de humo mientras ingresaba a su propio portal. Deku, estaré unos minutos más, respondió el azabache mientras observaba la lápida de su compañero. Kurohiri, de acuerdo, dijo para ingresar al portal dejando solo al azabache. Una delicada brisa pasó entre medio de todas las flores que adornaban en el lugar. Fudo, eres un hipócrita de mierda, hijo, comentó un hombre al lado del azabache. Asistir al funeral que tú mismo planeaste desde hace tiempo, dijo el hombre. Tos. Pero el azabache no le importaba lo que decía su padre. Fudo, reclutas a Stein, lo subes de rango hasta quedar como mano derecha de la organización, le das información sobre el ataque a los Yakuza y se lo dice a Nezu para eliminar a Duise, ya que es una posible amenaza para el futuro, decía el hombre con una sonrisa, ¿y todo esto para qué?, se preguntó el hombre. Para que los demás tengan un objetivo por qué luchar a tu lado, dijo el hombre con una sonrisa. 4. Deku, ¿ya terminaste?, preguntó el azabache con tranquilidad. Fudo, aún me queda la parte donde le dices a tus compañeros que no puedes crear portales sin saber la ubicación exacta, lo cual es mentira, ya que solo tienes que pensar el lugar y aparecerás ahí, explicó el hombre. También queda la parte donde asesinas a la rubia esa, para que Izuku pueda despertar a Adam, comentó el hombre con una sonrisa orgullosa. Esa fue una excelente maniobra, halagó el hombre a su hijo. Deku, ¿listo?, preguntó sin interés el azabache. Fudo solo se quedó en silencio ante esa pregunta. Deku, eso me responde mi pregunta, dijo el pelinegro para después agacharse al frente de la tumba de Duise. Fudo, ahora que no tienes el Eren, ¿qué harás?, preguntó con curiosidad el hombre, ya que su hijo adoptivo perdió una gran parte de su poder. Deku, seguiré haciendo lo mismo, respondió el azabache mientras dejaba una especie de juguete en la tumba. Además ya sabía que algo así iba a suceder y por eso tomé precauciones, informó el azabache para después levantarse. Fudo iba a preguntar otra cosa, pero fue interrumpido por su hijo. Deku, ahora si me permites tengo que ir a visitar a alguien, avisó el pelinegro mientras empezaba a flotar e irse por el aire. Fudo observó cómo su hijo se alejaba de la isla artificial a una gran velocidad para después voltearse hacia la lápida de Duise. Fudo, entonces mi hipótesis era cierta, dijo observando el juguete que dejó en la lápida. La ausencia de Izuku te está causando que pierdas tus emociones, decía serio el hombre para después reírse. ¿Qué estoy diciendo?, se preguntó el hombre con una risa. Todo va a acuerdo del plan, comentó el hombre para después desaparecer. En la lápida de Duise se podía apreciar un extraño juguete en el cual salía Duise en un columpio mientras Deku lo empujaba. Pero lo que más resaltaba de ese juguete, fue que cuando una breve brisa movió a Duise dijo las siguientes palabras. Jefecito, usted es mi mejor amigo. 37. Residencia Shimura. Se podía observar a una bella peliverde tocándose el estómago con delicadeza mientras observaba a su hija dibujar. Eri, mamá, ¿cuándo llegará papá del trabajo?, preguntó la pequeña mientras dibujaba. Tomoko, tal vez llegará hoy, respondió la peliverde con una sonrisa. ¿Acaso te aburres pasar tiempo con tu mamá?, preguntó la peliverde adolorida por la pregunta de su hija. La pequeña niña negó con la cabeza para después sonreír. Eri, pasar tiempo con mamá es divertido, respondió la niña con una gran sonrisa, pero quiero que papá llegue para preguntarle algo, explicó la pequeña niña. Tomoko, ¿preguntarte algo?, se preguntó confundida la mujer. Eri afirmó con la cabeza para después mostrar un dibujo algo extraño. Eri, últimamente estoy soñando con este señor, dijo la pequeña para entregarle el dibujo a su madre. Tomoko tomó el dibujo para después observarlo detalladamente. Tomoko, ¿y qué hace ese señor en tus sueños?, preguntó con preocupación la mujer por el estado mental de su hija. Eri, bebemos té y me cuenta historias divertidas, respondió la pequeña con una sonrisa, pero esta después desapareció. Pero algunas ocasiones me dice que yo soy muy importante para que papá se vuelva fuerte, informó la pequeña niña sin entender las palabras del sujeto. 3. Tomoko observó el dibujo donde salía su hija con un vestido celeste y a un lado salía un hombre con una taza de té flotando. Pero lo que más le llamó la atención era que el sujeto no tenía rostro. Eri, yo creo que me intenta decir que papá cada vez es más fuerte por mi amor hacia él, opinó la niña con una gran sonrisa. ¿Tú qué opinas, mamá?, preguntó la niña a la peliverde. 9.
Tomoko opinó lo mismo, respondió con una sonrisa la mujer, pero por dentro estaba preocupada. Espero que Izuku llegue hoy, decía en su mente mientras observaba el extraño dibujo que hizo Eri. En la UA, se podía ver al director Nezu conversar con sus trabajadores. Stein, ¿ahora qué haremos? Preguntó el asesino de héroe con seriedad. Deku posiblemente nos esté buscando por tierra y mar solo para matarnos, comentó el sujeto. Crawler, no estará exagerado senpai, opinó el joven al asesino de héroes con una pequeña risa nerviosa. Nezu, en realidad Deku ya sabe dónde se encuentran, avisó el roedor a sus trabajadores, los cuales se asustaron un poco, pero nos dejará escapar para que su búsqueda sea más interesante, informó el roedor mientras tomaba café. Crawler, entonces somos simples animales para él, exclamó el joven un poco asustado. Nezu, más específico son simples hormigas para él, comentó el roedor con tranquilidad. Stein, ¿ahora qué haremos? Preguntó el asesino de héroe con curiosidad. Nezu, con los archivos que me diste sobre la base de Deku, haré que David lo rastre para ir por una vez por él, respondió el roedor con una breve explicación. Crawler, ¿entonces iremos a Island? Preguntó el joven sorprendido. Nezu, así es, respondió el roedor, pero iremos acompañado de All Might para más seguridad, informó el ratón. Stein, ¿no que estaba retirado? Preguntó con curiosidad el sujeto. Nezu afirmó con la cabeza para después explicar el porqué. Nezu, David en estos años ha estado creando una especie de casco que ayude a All Might que recupere todo su poder e incluso podrá darle más, respondió el roedor con una breve explicación. Crawler, con All Might en ese estado, Deku solo será comida de perros, comentó el joven emocionado. 13. Nezu, lo siento por arruinarte las esperanzas, pero yo mismo acabaré con Deku, contestó el roedor con seriedad. El joven se sorprendió ante ese comentario. Crawler, no es por faltarle el respeto señor, pero me gustaría saber cómo vencerá a Deku. Preguntó el joven a la rata. Nezu, muy fácil, decía mientras se baja de su asiento para dirigirse hacia el de Crawler. Primero tendré una breve charla sobre su destino, decía el roedor mientras aumentaba de tamaño y su ropa se desgarraba, y para finalizar explotarle la cabeza como una simple uva, dijo el roedor con una voz roca y unos afilados dientes causando que Crawler quedara pálido. 12. Después de eso Nezu volvió a la normalidad para después abrir un estante con ropa de repuestos. Stein, ¿cuándo iremos exactamente a Island? Preguntó el asesino de héroe con tranquilidad. Nezu, la próxima semana, ya que los alumnos les daré unas vacaciones para que no sospechen nada, respondió el roedor mientras se colocaba su camisa. Stein, esto será emocionante, opinó el asesino con una sonrisa algo macabra. Crawler, lo mismo opinó senpai, dijo el joven para cambiar su rostro a uno más de un psicópata. Nezu solo se limpió a observarlo para después sentarse. Nezu, nuestro juego ya está llegando a su final, Deku, dijo en su mente el roedor mientras bebía su café. 16. Hospital de Shibuya. Se podía observar a todos los héroes y policías que estuvieron en la misión de los yakuzas. Pero centrémonos en una habitación donde se encontraba una rubia y una peliceleste. Nejire, Yu has estado actuando raro desde que terminamos la misión de los yakuzas, comentó la peliceleste preocupada por el estado de su hermana. La rubia se encuentra observando el atardecer por la ventana de su habitación. Nejire, ¿Yu me estás escuchando? Preguntó la peliceleste un poco enojada por no ser escuchada. Yu, ¿tú crees que Izuku siga vivo? Preguntó la rubia sin desviar su mirada de la ventana. Nejire se impresionó por la pregunta de su hermana mayor. Nejire, ¿por qué preguntas eso? Preguntó un poco adolorida al recordar ese sentimiento. Yu, quiero saber tu respuesta, respondió la rubia sin desviar su mirada de la ventana. Nejire se quedó en silencio un buen rato para después contestar la pregunta. Nejire, no, respondió secamente la pregunta de su hermana. Yu al escuchar esa respuesta desvió su mirada hacia la peliceleste. Yu, ¿por qué? Preguntó con curiosidad. Nejire, ¿Yu a qué viene esto? Preguntó la peliceleste por la actitud de su hermana. Yu, Nejire, si te dijera que Izuku todo este tiempo nos engañó, comentó la mujer un poco seria, ¿cómo reaccionarías? Preguntó la mujer a su hermana. Nejire, ¿qué quieres decir que nos engañó? Preguntó la peliceleste confundida por la situación.
Yu negó con la cabeza ante esa pregunta. Yu, desde que terminamos esa misión de los Yakuza, me he puesto a pensar varias cosas, decía la rubia con delicadeza, desde que nos conocimos en el orfanato hasta el entierro de Izuku, dijo la joven para después tomar la mano de su hermana, y todos esos recuerdos forman una respuesta, comentó la mujer, nuestro hermano nunca fue nuestro hermano, terminó de decir la mujer a su hermana. Nejire, ¿qué? Preguntó un poco exaltada por esa información. Yu, ¿sabes cómo conseguía esos libros de medicina avanzado cuando estábamos en el orfanato? Preguntó sería la rubia. Nejire negó con la cabeza. Yu, él se escapa del orfanato y volvía a las horas después con un libro nuevo, comentó la rubia, la pregunta es ¿cómo diablos los pagaba? Preguntó la rubia haciendo que la peliceleste la observara con atención. Nejire, posiblemente alguien se los daba, opinó la peliceleste. Yu, si es así, entonces ¿por qué no nos habló de eso? Preguntó un poco seria, ¿o por qué no nos habló de las vendas alrededor de su cuerpo? Volvió a preguntar la joven un poco alterada. Nejire se mantenía en silencio, ya que su hermana tenía razón en varias cosas. Yu, ¿y cuando fue hospitalizado en el hospital psiquiátrico, sabes cómo salió? Preguntó la rubia. Nejire, porque se recuperó, respondió la joven con simpleza. Yu negó con la cabeza rápidamente. Yu, a veces lo escuchaba hablar solo cuando nos visitaba, eso significa que aún no estaba bien mentalmente, comentó la mujer, pero lo que más me llamó la atención fue cuando estaba en coma, dijo sería, cada vez que lo visitaba era como si su cuerpo rejuvenecía, informó la rubia algo alterada. Nejire, basta Yu. Gritó la peliceleste con unas lágrimas en sus ojos, causando que la joven rubia se quedara en silencio, acéptalo Izuku ya no está con nosotros y si nos guardaba secreto era por nuestro bien. Volvió a gritar la joven. Yu, tal vez tengas razón estoy delirando demasiado, dijo la rubia para después voltearse hacia la ventana con tristeza. 4. Nejire se sintió mal por gritarle a su hermana mayor. Nejire, vendré mañana, dijo la joven para después levantarse de su asiento e irse. Se escuchó como la puerta de abría y se cerraba, dando a conocer que Nejire se había ido. Yu, él está vivo y te lo demostraré Nejire, dijo la joven para desviar su mirada hacia una canasta con varias rosas blancas. 1. En el pasillo. Se podía observar a Nejire sentada en el suelo mientras lloraba en silencio. Nejire, y si Yu tiene razón sobre Oni-chan, decía la peliceleste mientras abrazaba sus rodillas con fuerza. Pero ese pensamiento cambió rápidamente. Nejire, aun si fuera verdad, seguiré admirándolo, dijo la peliceleste decidida, porque él es mi héroe, pronunció la joven después levantarse e irse. Todo esto fue oído por una Sabache que después desapareció en un segundo. Habitación de Kirishima. Se podía observar a un pelirrojo completamente vendado encima de una camilla mientras intentaba recordar la pelea que tuvo con ese sujeto en la misión. Kirishima. Maldición, no recuerdo nada de esa pelea, decía frustrado el pelirrojo. De pronto la puerta de la habitación es abierta por una chica rosada. Mina. Eijiro. Gritó con lágrimas en sus ojos para después correr hacia su novio. Kirishima. Mina, viniste, dijo el pelirrojo con una sonrisa por la presencia de su novia. Mina, me preocupaste demasiado y más cuando me dijeron que todo tu cuerpo estaba fracturado, decía la chica rosada mientras abrazaba a su novio. Kirishima, lo siento por preocuparte, se disculpó el pelirrojo. Mina, te perdono, dijo la joven, pero si me das un besito, comentó la joven mientras se secaba las lágrimas. Kirishima, lo haría si me pudiera mover, contestó con una risa el pelirrojo. Mina, ¿verdad? Dijo la joven al darse cuenta el estado de su novio, entonces déjamelo a mí, declaró la joven para después besar repetitivamente a su novio en el rostro. El pelirrojo solo sonría por la situación, pero por dentro estaba pensando sobre los sucesos de los días anteriores. Habitación de Mirio. Este estaba con las piernas cruzadas mientras tenía la mirada baja. Izumi. Permiso, dijo una peliverde con varias vendas en su cuerpo mientras ingresan. El rubio no reaccionó ante la entrada joven. Izumi. ¿Cómo se encuentra Mirio-senpai? Preguntó la peliverde mientras se sentaba en una silla para estar más cómoda. Mirio. Izumi, pronunció el joven con mirada baja. Izumi. Sí, contestó la joven vendada. Mirio, ¿crees que hubiera cambiado todo si tan solo hubiera dicho sobre la presencia de Deku en la misión? Preguntó el rubio con una voz apagada. La peliverde se impreso por la pregunta de su senpai. Izumi. Yo creo que si hubieras dicho sobre la presencia de Deku todos hubiéramos muerto, respondió la joven con seriedad. Mirio, ¿entonces lo que hice fue la mejor opción? Preguntó el rubio sin levantar su mirada.
Izumi. Al mi parecer, sí, respondió la joven vendada. Mirio. Entonces ¿por qué Sir Niuteye está herido de gravedad? Gritó el rubio con lágrimas en su rostro, porque perdí mi Kirk. Volvió a gritar el joven, por mi culpa todo se fue la mierda. No pudo terminar de gritar, ya que recibió una fuerte cachetada en su mejilla. Izumi. ¿Crees que eres el único que se siente culpable sobre la misión? Reclamó la peliverde mientras lágrimas caían de su rostro. Yo perdí a la niña al frente de mis ojos. Gritó la peliverde para después estallar en llanto. 8. Mirio se sintió culpable por el estado actual de su amiga. Mirio. Yo lo siento, dijo el rubio para después abrazar a la peliverde. Solo pensé en mí mismo, comentó el rubio con tristeza. 2. Izumi correspondió el abrazo mientras lloraba en el pecho del joven. Mirio. ¿Mejor? Preguntó el rubio. Izumi solo afirmó con la cabeza. Mirio. Me alegro, expresó el joven para después sonreír. Izumi se soltó del abrazo para después volverse a sentar en la silla. Izumi. Gracias, agradeció la joven mientras se secaba las lágrimas de su rostro. Mirio. No hay de qué, contestó el rubio con una sonrisa. Después de eso se generó un gran silencio en la habitación, causando que el joven se sintiera incómodo. Mirio. Oye Isu, pero fue interrumpido por la joven. Izumi. Mirio-senpai si le dijera que puede conseguir un Kirk, dijo la joven para después mirar fijamente al rostro del joven, ¿qué dirías? Preguntó con seriedad. 2. Mirio. Izumi, ¿qué estás diciendo? Preguntó un poco confundido el joven por el nuevo actuar de la peliverde. Izumi. Quiero saber qué harías si te dijera que te puedo conseguir un nuevo Kirk, respondió la joven peliverde. El rubio se quedó en silencio, ya que pensó que era una broma de mal gusto de la peliverde, pero algo dentro de él decía que era verdad. Mirio. Yo salvaría a todas las personas con una sonrisa para demostrarle que todo está bien, contestó el rubio a la joven. Izumi al escuchar esa respuesta solo pudo sonreír. Izumi. Entonces me gustaría que fueras mi sucesor, comentó la joven mientras se arrancaba un pelo. Mirio. ¿Qué estás diciendo? Preguntó confundido por el comentario de la joven. Izumi. Estoy hablando del One for All, respondió la joven para mirar al joven rubio con seriedad. Habitación de Sir Niuteye, noche. Se podían observar al peliverde conectado con varias máquinas que lo mantenían con vida mientras dormía tranquilamente, hasta que escuchó que la ventana de su habitación es abierta. Niuteye. ¿Quién anda ahí? Preguntó con esfuerzo el peliverde. 1. De la oscuridad de la habitación unos ojos completamente rojo aparecieron. Niuteye. Deku, pronunció el peliverde. Deku. Buenas noches Niuteye, dijo él mientras salía de las sombras, ¿cómo has estado? Preguntó amablemente el azabache. Niuteye. ¿Qué quieres? Preguntó con seriedad el peliverde mientras observaba lo que le quedaba de máscara al villano. Deku. Quiero que me respondas algunas preguntas, respondió el azabache con tranquilidad. Niuteye. ¿Y si me niego? Preguntó el peliverde con seriedad. Deku. Asesinaré a todas las personas que se encuentran en este edificio, respondió el azabache con seriedad. El peliverde tragó saliva para después hablar. Niuteye. Acepto, contestó el peliverde. Deku. Ese es el ánimo, dijo emocionado el azabache. Niuteye. ¿Cuál es tu primera pregunta? Preguntó serio el peliverde. Deku. ¿Me darías tus ojos? Preguntó con una sonrisa algo tétrica debajo de su máscara. 24. ¿Qué? Fin del capítulo, espero que les haya gustado, si es así, recuerden dar like y suscribirse para apoyarme, de igual forma vayan a apoyar a los creadores de las historias sin nada más que decir, chao y gracias por ver.